Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Un Bakari Suelto en Israel, y después de tanto pero tanto tiempo logré conseguir que nos abran las puertas del Instituto Bet HaMikdash, Mahon Bet HaMikdash, el Instituto del Gran Templo. En el judaísmo aún no nos decidimos si el Gran Templo se va a reconstruir una vez que venga el Mesías, o el Mesías, el Mashiach, va a venir cuando se construya o se reconstruya el Templo de Jerusalén. Así que eso es una pregunta que nos ocupa en el judaísmo, pero lo que está haciendo este instituto es promover la reconstrucción del templo, y lo que hicieron acá es abrir un museo que nos va a explicar cómo eran los trabajos dentro del gran templo de Jerusalén, cuándo y dónde nació, cómo se vestía la gente. Es un lugar hermosísimo que de verdad hay que darle las gracias que nos abren las puertas solo para nosotros. Por si no les dije, estoy en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, a unos pocos metros del monte Moriah, del monte del templo, en donde Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, se va a reconstruir el templo algún día. Entremos. Bueno amigos, ya estamos dentro del museo, el museo todo para nosotros. Este museo está dividido en 3 partes. Esta es la primera parte, que se llama Ezrat Nashim, que vendría a ser una representación donde podía entrar todo el pueblo. Es la parte de afuera del gran templo, la parte de la explanada, que todo el pueblo venía hasta aquí y rezaba. Un lugar que estaba lleno de balcones para las mujeres, y el patio también para todos aquellos que podían entrar aquí, pero antes purificarse. Vamos a recorrer los 3 lugares. Vamos a empezar por el primero. Yo me comprometí a que en cada uno de los espacios iba a hacer una introducción. Para ellos es importante de que ustedes me vean a mí aquí adentro, así que yo respeto las leyes con las que nos permitieron entrar y filmar. En realidad este lugar, más que un museo, como vengo diciendo, es un instituto, una fábrica, un proyecto a llevar a cabo, una iniciativa. Y desde ya le pido a los hermanos cristianos que están viendo este video no juzgar. Por favor, sean tolerantes o simplemente no participen. Gracias. El Instituto del Templo tiene un solo objetivo: cumplir con el mandamiento de edificarán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Se trata de un mandamiento de la Torá que el pueblo judío, el pueblo de Israel, desea que se lleve a cabo en cada generación desde que se destruyó el último templo hace 1952 años. Aquí se exhiben los recipientes reales para el futuro templo, y si fuera por ellos, por la gente del instituto, ya está todo listo. Hay sacerdotes que saben lo que deben hacer, hay animales que son criados para sacrificios, hay vestimentas, y aquí verán amigos los objetos ya listos, aptos por lo descrito en la Torá, y solo habría que trasladarlos. Este instituto se considera por el judaísmo como la primera etapa para la restauración del gran templo, y los objetos que verán son 100% sagrados. Se trata de copia, de réplicas y no de piezas originales, por supuesto. Son objetos kosher aptos para el servicio divino en el sagrado templo a construirse. Todo está hecho con los materiales originales, ya sea oro, plata o cobre. Los hilos de las prendas de vestir que vamos a ver y los colores también respetan todas las leyes de la Torá. Todo lo que verán es el resultado de un intenso estudio de décadas e investigación. Un resultado que combina el conocimiento bíblico con la ciencia y la tecnología más avanzada que existe. El templo sagrado estaba dividido en secciones, y las salas de este lugar, de este instituto, son paralelas a esas secciones, como les decía antes. Vamos a comenzar mostrando las pinturas, que por medio de ellas aprendemos cómo comenzó la idea de este hogar para Dios, desde el principio de la creación. La primera pintura nos muestra a Adán, el primer hombre que nace en el monte Moriah, que era el corazón del jardín de Edén. Allí, una vez conciliado con el Creador, levantó un altar en ese mismo lugar. Lo mismo hicieron Caín y Abel y también Noé, en ese mismo lugar, en el monte Moriah. En la foto 2 vemos a Abraham intentando sacrificar a su hijo Isaac en el mismo lugar, en aquella misma piedra del monte Moriah.
Allí hizo un altar a Abraham y casi le entrega a su Dios lo más preciado que poseía. En la foto 3 vemos a Israel alrededor del primer tabernáculo debajo del monte Sinaí. Esa había sido la primera vez que la nación Israel cumplió con el precepto de edificarás para mí un santuario. Había sido el primero de los 5 tabernáculos a través de la historia que se construyó. Si el del monte Sinaí fue el primero, el segundo tabernáculo fue construido por Yehoshua, por Josué en Gilgal, apenas entramos a la tierra prometida. Y ese duró 14 años. Luego se levantó un tabernáculo en Silo, que era una especie de capital espiritual para todos los hijos de Israel. Ese había sido el tercero y existió 369 años. Luego de ser destruido por los filisteos, se construyó el cuarto en Nob, donde duró 13 años. Y el quinto tabernáculo se levantó en Gibón, muy cerca de acá, y existió 44 años. Cabe acotar que el Arca de la Alianza no estuvo en los últimos 2 tabernáculos. Ella deambulaba de un lugar a otro hasta que el rey David decidió llevar el arca, aquel arca del pacto, a su propio palacio en Jerusalén. Fue uno de los momentos más apasionantes en la historia del pueblo de Israel, aquella entrada del arca al palacio de Jerusalén. El rey David y el profeta Samuel establecieron el lugar exacto en el que se levantará en un futuro el templo fijo. El rey adquirió el terreno a cambio de dinero y estableció la infraestructura para el mismo. El primer templo fue construido por el rey Salomón, el hijo de David, en el monte Moriah de Jerusalén, a unos 50 metros de este instituto y en la misma roca, sobre la misma roca que había acontecido todo lo que les conté hasta ahora. Allí se trasladó el acta del pacto en el lugar más santo del planeta, por lo menos para los judíos. En la imagen 6 vemos la ceremonia de la inauguración del primer templo, así como fue detallada en el libro de los Reyes. Los sabios nos enseñan que un fuego divino descendió del cielo directamente al altar y allí se quedó hasta que el templo haya sido destruido luego de 10 años. Junto con la destrucción llegó el exilio de Babilonia durante 70 años y al cabo del mismo, por medio de Zerubabel, se construyó el segundo templo. Pero al cabo de siglos, Herodes lo derribó y sobre sus ruinas hizo uno de los edificios más grandes y lujosos que jamás se conoció en la historia de la humanidad. Aquel templo de Herodes fue destruido el mismo día que el primero, el 9 del mes de Ab del año gregoriano 70, en manos de los romanos. La maqueta que vemos es una copia exacta de lo que era aquel segundo templo con sus 3 espacios, incluidos todos los rincones habidos y por haber. 15 patios que conducen desde la sección de las mujeres a la puerta, donde tenía acceso el pueblo y las mujeres, como les dije antes. De ahí se pasaba por la puerta de Nicanor al campamento de Dios, que era el conocido patio de Israel, el lugar de los rezos, y ahí se ubicaba el coro divino de los levitas. Allí, amigos, podemos ver a 3 de los 5 instrumentos musicales mencionados en la Mishnah. 2 tocados por el coro levítico, el arpa y el lira. El arpa cuenta con 22 cuerdas, una por cada letra del alfabeto hebreo. La lira es aquel identificado que nosotros asociamos con el rey David. Los judíos consideramos que el rey David tenía una lira encima de su cama. Cierta noche llegó un viento y tocó el instrumento despertándolo. Era la hora que el rey David meditaba y se conectaba con su Dios. Y a partir de esa noche, cada visita de ese viento lo inspiró para escribir otro salmo. Según la Mishnah, un shofar o cuerno dorado era tocado el primero del 7º mes, como lo ordena la Torá, junto con los potentes toques de las trompetas de plata. Los ayunos eran avisados por un cuerno plateado y las trompetas que vemos, las largas, son, como les dije, para llamar la atención y las cortas para los rezos mismos.
Fuera de esto, se utilizaba címbalos y flautas durante las fiestas en el templo. Aquellas 3 fiestas que venían los peregrinos de todo Israel. Pero yo no veo que haya piezas de ese estilo, por lo menos no en esta sala. Antes de pasar a la otra sala y concluir con el primer video, nos encontramos con los utensilios diseñados para las diferentes libaciones o utensilios para recibir la sangre de las ofrendas. Los dejo unos segundos para que los aprecien y enseguida pasamos a la segunda sala. Listo amigos, espero que les haya gustado esta parte del video. En la próxima sala nos vamos a deleitar con todo lo que había en el segundo lugar del templo. No desmerezco esto que acabamos de ver, pero la próxima está mucho más llena de contenido y objetos sagrados. La animación computarizada que nos acompaña es la oficial para la reconstrucción del Templo de Jerusalén que, según el Mahon HaMikdash en el que estoy, ya comenzó y estamos transitando la primera etapa, la de la preparación material. El Instituto del Templo tiene un solo objetivo: cumplir con el mandamiento de Éxodo 25:8, Be'asu li Mikdash be'shahanti betoham. Se trata de un mandamiento de la Torá que el pueblo judío y el pueblo de Israel desea que se lleve a cabo en cada generación desde que se destruyó el último templo hace exactamente 1952 años. El mensaje de Dios en el próximo versículo es clarísimo: que Hol asher ani mar'e otcha et tavnit hamishkan bet tavnit kol keilav bechen ta'asu. Y de acuerdo a su mandamiento, aquí se construyó, como les vengo diciendo, absolutamente todo. Ya está todo listo. Desde la gente que va a oficiar, el coro de levitas, animales que son criados para sacrificios, todo, absolutamente todo. Si ayer estuvimos en la sala paralela a la de la parte del pueblo donde no había ningún objeto sagrado, el de hoy, este, es un lugar intermedio entre aquel patio popular y el Santo de los Santos que veremos en la próxima sala. Bueno amigos, esta es la segunda parte, la parte que conecta el patio principal donde estaba todo el pueblo con el santuario, con la parte más sagrada. Estas piezas que vamos a pasar a ver ahora son originales, o sea, no originales, son aptas para el día que se construya el templo puedan ser usadas. Si mañana mismo se construye el templo, todas estas piezas que vamos a ver ahora pueden ser usadas porque cumplen con todas las leyes que la Torá ordena. Esta es una parte mucho más emocionante que la anterior. Lo mejor todavía está por venir, pero vamos a hacer un recorrido por este lugar y les voy a explicar cada una de las piezas. Lo que vemos aquí al lado de la entrada son utensilios especiales para las libaciones de agua y vino que se vertían en el altar. Libación de vino se llevaba a cabo todas las mañanas antes de los sacrificios. La libación del agua se hacía durante la fiesta de Sukkot, la de las cabañas durante la ofrenda diaria, también por las mañanas. Lo que vemos en forma de jarra se usaba para vertir el vino y el agua en copas especiales de plata como las que estamos viendo. El número 17 hace referencia a los colores exactos que se debía teñir la lana en el templo sagrado. Son colores utilizados para el parójet, aquella cortina que separa lo santo, este lugar, y lo santísimo, la próxima sala.
Lo mismo con las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes. Para ello había que usar los colores pero exactos: el tjelet, el celeste, el argamán, el púrpura, y el tolat shani, carmesí. Cada uno era sacado de un animal diferente o una parte diferente de la naturaleza. Amigos, y ahora si pasamos a la siguiente vidriera, vemos a dos personas, dos Kohanim, dos sacerdotes con sus respectivas ropas. Los primeros, yo incluido, somos descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote, aquel hermano de Moisés, y por ende, los responsables de asistir al servicio divino del templo. El de blanco es un Cohen ordinario, común y corriente, de los tantos que había en el templo. El otro es un Cohen Gadol, un sumo sacerdote que solo había uno, y era elegido por el Sanedrín, la corte suprema dentro del pueblo judío o del pueblo de Israel anteriormente. El Cohen ordinario vestía 4 prendas: una túnica, pantalones, un cinturón y un sombrero. Estas 4 prendas están hechas de 4 hilos de lino blanco. El cinturón, además, tiene una bordadura de lana. No sé si ustedes saben, amigos, pero la mezcla de lana y lino en una misma prenda de vestir está prohibida por la Torá para toda persona. A la vez, está permitida para el cinturón de los sacerdotes que trabajaban en el templo. El sumo sacerdote vestía esas 4 prendas anteriores del Cohen ordinario, más otras 4 prendas conocidas como las prendas de oro. La túnica tenida de celeste con campanitas de oro en la parte inferior, el pectoral que cuenta con 12 piedras preciosas en representación a las 12 tribus de Israel. En la frente llevaba una corona de oro con la palabra corona sagrada. Y además tenía una mitznefet, una especie de túnica un poco diferente a la que tenía el Cohen ordinario. Ahora, amigos, pasamos a la rampa. Esta rampa está hecha con las medidas y el material requerido para ser apto en el trabajo del templo. Según la Torá, debe ser un altar de piedra y tierra. El altar original era 3 veces más grande que este, pero las medidas de este altar, de esta rampa, son las mínimas para ser apto. Las ofrendas se llevaban a la parte superior del altar, donde se preparaba la leña. Según el judaísmo, solo en el lugar del sacrificio de Isaac, se puede construir un altar. El mismo lugar de la creación del mundo, aquella piedra de la creación, el mismo lugar de aquellos altares que hicieron Adán, Caín y Noé, y el mismo lugar que estaba el gran templo. Por hoy está erigido ahí el domo de la roca, y como yo explicaba ayer, no creo ni que yo, ni que mis hijos, ni mis nietos podamos mover semejante edificio de ahí. Aunque podemos, lo que pasa que no queremos. El recipiente de cobre que vemos en el centro de la rampa era el que se utilizaba para eliminar las cenizas acumuladas en el altar. Amigos, las piedras que hacen la rampa son especiales, no tienen defectos. ¿Qué significa que no tienen defectos? Que jamás tuvieron contacto con hierro y fueron tomadas de las profundidades de la tierra o desde el fondo del mar. Estos ladrillos externos de arcilla que nosotros vemos protegen las piedras interiores para que no sean infectadas en ningún momento. Este altar, amigos, es modular, es decir, está listo para ser montado en pocas horas en el lugar adecuado. En la imagen 22 podemos ver la presentación de la ofrenda diaria de la mañana. Vemos al coro de los levitas a la izquierda y en el centro el altar exterior con la columna de humo que se elevaba hacia el cielo. Se trata de uno de los 10 milagros que sucedía a diario en aquel templo sagrado. Ni siquiera el viento podía desviar la dirección del humo del altar. Aquí apreciamos el templo con toda su gloria. Medía 50 metros de alto, el equivalente a un edificio de 20 pisos, para que se den una idea. Lo que se ve brillante que cuelga en la entrada es un regalo de la reina Helena, una enorme lámpara. Cuando el sol comenzaba a elevarse en Jerusalén, sus rayos golpeaban la lámpara, provocando una iluminación brillante que irradiaba kilómetros. Al ver ese brillo, la gente sabía que había llegado el momento de recitar el Shema Israel.
el Oye Israel, el rezo matutino. Por encima de la rampa y en la réplica de la puerta del templo podemos ver aquella lámpara fabricada por este instituto del templo. El kior que vemos ahora también estaba afuera, en el patio sagrado. Es un recipiente de cobre de gran tamaño. Todo como lo ordena la Torá. Cada día antes de comenzar a trabajar, los kohanim o sacerdotes debían santificar sus manos y sus pies con agua purificada de este lavabo. Por medio de este objeto, los 12 sacerdotes podían santificar sus manos y sus pies al mismo tiempo. Y aunque les cueste creer, hay adentro un sistema que solía calentar el agua cuando era invierno. Por último, vemos estos recipientes para el tostado de la cebada para la ofrenda del pobre que se hacía en las Pascuas judías. Además, vemos otras herramientas que se usaban para la cosecha de cebadas y para realizar otras ofrendas relacionadas con los panes. Listo, amigos, pasemos a la próxima sala, la más sagrada de todas, la más emotiva, la más deseada. Allí veremos mucho oro, mucha santidad, mucha luz divina. Si les gustó esta parte del video, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom. Bueno, amigos, y este es el tercer y último lugar, el lugar más sagrado de todos, el santuario, el lugar donde solo podían entrar los kohanim, los sacerdotes. Después vamos a mostrarles también el arca de la alianza. Este altar de oro es una pieza kosher, apta para el día de que se reconstruya el templo. Se puede usar, se lo lleva, está preparado. Todas las piezas que vemos acá, otra vez, están listas para cuando se reconstruya el templo, tanto el candelabro como el lugar donde se ponían los 12 panes en representación de las 12 tribus y este altar. Y también, por supuesto, el arca de la alianza. Vamos a hacer un recorrido por aquí y voy a seguir explicándoles. El incienso de este altar se usaba para ritos y para que el olor de los sacrificios no apeste en el ambiente. Como verán, el altar cuenta con 4 cuernos y mide 1 metro de altura. Amigos, perdonen, pero me siento que estoy hablando muy en serio y esto para mí es mucho más emocionante, así que vamos a cambiar el relato, a levantar la voz y a emocionarnos. Yo no puedo hablar así tan serio. Amigos, el altar luce una corona de oro alrededor de su parte superior. La ofrenda del incienso era traída 2 veces por día. La fórmula para preparar el incienso era un secreto de una sola familia de sacerdotes. Solo pocas personas lo conocían y ese secreto se pasaba de boca en boca. Era una tradición que pasaba de generación en generación. Muchas son las tradiciones que la gente no suele compartir con el público. Hasta el día de hoy, por ejemplo, nadie puede aprender, aunque quiera, a hacer un moel, aquel justo que hace circuncisiones. Esa es una profesión que se enseña de padre a hijo, de boca en boca, de generación en generación. Pasemos a ver las palas que están en la vitrina, aquellas que traían los carbones que calentaban el lugar para poder quemar el incienso. Yo, en realidad, hablo de pasado, pero aquí me pidieron que hable de futuro y yo me comprometí a hacerlo, aunque me estoy olvidando de vez en cuando. Entonces, digo que con estas palas se traerá el carbón para que del incienso brote aroma. A su lado vemos los utensilios de incienso. Con ellos se preparaba la materia prima para ser ofrecida en el altar. En la imagen 29 podemos ver al sumo sacerdote ofreciendo aquel incienso dentro del templo. Pasemos a la menorá de oro, uno de los 3 objetos que había en esta sala y que habrá en la próxima sala. El candelabro de 7 brazos hecho por el instituto del templo. Este que vemos pesa media tonelada y contiene 45 kilogramos de oro de 24 quilates.
Esta en realidad no es la menorá, no es el candelabro que va a ser ubicado en el próximo templo a construirse. Hay una menorá, un candelabro hecho completamente de oro y de una sola pieza que está exhibido ahora muy cerca de aquí en la plaza del barrio judío, y yo creo que muchos de ustedes la vieron y yo la filmé ya en varios videos también. Esa sí es la que está lista para ser usada en el próximo gran templo a construirse. En realidad, según las leyes de la Torá, la menorá, el candelabro, puede ser creado de cualquier metal y no precisamente de oro. Que nosotros la querramos hacer de oro es solo una tradición, pero no una ley. La semana pasada, por ejemplo, que recordamos la reinauguración del segundo templo, cuando los griegos destruyeron el candelabro original de oro que había en el templo, ellos encendieron uno improvisado de un metal sencillo. Recién un año después pudieron hacer una menorá, un candelabro de oro como la que había anteriormente. El candelabro, como les dije, debe estar hecho de una sola pieza y debe presentar los 3 tipos de decoración descritos en la Torá. Me estoy refiriendo a flores, tazas y botones. Cada atardecer, un sacerdote encendía el candelabro y esas llamas duraban hasta la mañana. Cada día, en el momento de la ofrenda tamim por las mañanas, los kohanim reemplazaban las mechas del candelabro y limpiaban las lámparas para prepararlas para ser encendidas otra vez al anochecer. Aquí podemos ver los objetos que se utilizarán para la limpieza del candelabro. Llego a identificar también los recipientes de aceite. El recipiente más grande contiene 1,5 litros de aceite que alcanza para el encendido de todo el candelabro. Y como ven, no es un candelabro de velas. El recipiente más pequeño tiene capacidad para el aceite de una sola lámpara, o como se diga. Las vasijas de barro eran las que contenían el aceite de olivo puro en tiempos bíblicos. Son objetos de casi 2000 años que el instituto copió y los hizo para el uso en el monte Moriah. Antes de alejarme de la menorá, les voy a contar de que si nosotros en nuestras casas, a través de la historia, abrimos las ventanas para que penetre la luz, esta es la única luz que de adentro va hacia afuera. Una luz que está afectada por la Shejinah, por la luz divina, y es la que saca luz afuera desde el templo, sacaba por los pequeños ventanales que tenía para toda la humanidad. Frente a la menorá estaba ubicada la mesa de oro, la mesa de los panes de proposición, creo que se dice, que contiene 12 espacios para 12 panes horneados. Y siempre que digo 12, es por el número de tribus de Israel. Esos panes debían ser exhibidos permanentemente, 24/7, delante de la presencia divina en el templo sagrado. Esta mesa de madera bañada en oro es, como lo anterior, apta para el futuro uso en el templo sagrado. Los panes son los que representaban la bendición física del sustento de Dios y el suministro en este mundo. Y como en el caso del incienso, que solo una familia particular de sacerdotes sabía la fórmula exacta de preparado, en este caso también había un secreto para la preparación. Muchos milagros se asociaron con el pan de la proposición. Los panes se hornaban las vísperas de cada sábado, el día de reposo, y se colocaban en la mesa. Cada vez que los venían a cambiar, una vez por semana, ellos aún estaban calientes y frescos como el primer día que los habían dejado. En el momento del cambio de panes, se quemaba un incienso y luego los sacerdotes podían comer los panes que aún eran manjares. Y ahora sí, amigos, detrás de esa cortina se encuentra el lugar y el elemento más sagrado del mundo. Y yo ya me empiezo a emocionar. Solo un hombre, el sumo sacerdote, durante un solo día del año, el día de las expiaciones, que era el 10º del 7º mes, podía acceder dentro del mismo. Aquel día, el sumo sacerdote penetraba 4 veces. En la imagen 35, como vemos, del primer templo, el de Salomón, se ubicaba el arca de la alianza que poseía las tablas de la ley y las piedras de las primeras tablas rotas por Moisés en ese lugar, en el más sagrado de todos. Salomón, el rey, había agregado otros objetos que descansaban junto con esa riqueza.
Me estoy refiriendo al famoso bastón de Aarón a Cohen que había florecido con el árbol de almendro en la controversia con Coré. Ahí estaba también la vasija del maná, el aceite sagrado, el Urim y Tumim y por supuesto la llama eterna, el fuego sagrado. Y antes de que se abran las cortinas y veamos el arca del pacto, les cuento sobre su paradero según el judaísmo. El mismo rey Salomón, al haber construido el templo, temió que en algún momento este sería destruido y se encargó de salvar esos elementos de valor. El rey Salomón hizo construir un pasillo supervisado por él mismo. El rey era muy inteligente y pidió crear pasajes secretos y laberintos por debajo de la piedra de la creación, y fue así como el rey Josías, anticipándose a la destrucción del mismo, tomó las cosas y las ocultó allí, en ese lugar, por debajo del monte del templo, preparado especialmente para este propósito. El arca del pacto, amigos, no se perdió, está oculta. Aunque el arca no estaba presente en el segundo templo de Herodes, nosotros sabemos que ella será recuperada y llevada al tercer templo a construirse. Hasta que la encontremos, usaremos una copia idéntica de la misma. Y amigos, si les diría que es la original, ustedes me lo creerían. Aquí la tenemos. Los dejo solo con ellas. Disfruten. Amigos, espero que les haya gustado este emocionante paseo, esta estremecedora visita. Estoy conmovido. Si es que les gustó el video, el paseo y todo, no se olviden de regalarle un me gusta. Hasta la próxima, amigos. Bye bye.